Bueno, egun on guztioi, jarraituko dugu hitzaldiekin. La primera tenemos, como ya se ha planteado, al profesor Roberto Bernales, que nos va a hacer una visión global de nuestro entorno. El profesor Bernales, la verdad es que en estos temas de presentación, como además tiene usted la documentación sobre su currículum, su amplio espectro y conocimiento, yo creo que lo más interesante siempre, aparte de hacer una brevísima presentación, es pasar directamente a lo que nos interesa a todos, que es el contenido de su conferencia. Así que, sin más, pues le cedo la palabra, profesor Bernales. Gracias. Egun on danori. Buenos días a todos y a todas. Lo primero, obviamente, es agradecer la invitación que se me ha hecho amablemente desde el Parlamento Vasco y desde la Asociación Azconcordian, especialmente a Andoni Turbe, desde el Parlamento, desde la Asociación José Rubí Guillermo y Gema Martínez Bárbara, que no sé si estará por ahí, pero que fue la que contactó conmigo. Y también, que a veces se nos olvida, desde el punto de vista administrativo, desde el Parlamento, a Elena López de Arechavaleta, que me han dicho que estará por la tarde y que ciertamente me ha guiado en este viaje, porque para mí es la primera vez que yo estoy en esta institución y para mí, desde luego, es un honor estar aquí. Y más teniendo en cuenta un poco la selecta audiencia que está enfrente de mí. Es un poco impresionante. No es lo mismo que dar clase delante de alumnos de 19 años, que también es impresionante porque son muchos y vienen con mucha fuerza, y en los que también, ahondando un poco lo que ha dicho Guillermo, hay que incidir en que vienen con bastante desconocimiento de lo que es el concierto económico, curiosamente. Pero bueno, esa es otra historia. Como ven ustedes, aunque yo habitualmente, siendo de Bilbao, tengo la mala costumbre, entre comillas, de tutear a mi audiencia, el título de esta ponencia es como bastante ambicioso, ¿no? Y el tiempo es limitado, que es lo que suele ocurrir en todo este tipo de ponencias. Mucha materia, poco tiempo. Yo me voy a ceñir a ese tiempo. Si ustedes ven la presentación que se les ha pasado en fotocopias, probablemente no nos dé tiempo a verlo todo. Es una presentación que es meramente indicativa de lo que posteriormente pueda ser una ponencia por escrito, y en el que hay una lista de países selecta, de la que se han caído algunos al final porque obviamente no había ni hay tiempo para todo, y que la selección, pues como siempre, es muy personal, en la que yo he intentado lo siguiente, que haya un poco de todo, ceñiéndonos a lo que es nuestro entorno. ¿Cuál es nuestro entorno hoy en el siglo XXI? Pues aunque suene un tópico, es cierto, nuestro entorno es todo el globo. Claro, con esto pues empezamos mal, ¿no? Empezamos con mucho campo. Yo he intentado ceñirme a nuestro entorno más inmediato desde el punto de vista casi político, administrativo, cultural, de alguna forma. Como ven ustedes, están pues 5 países, podemos decir, que son de nuestro entorno. Está Alemania como potencia económica y política dentro de nuestro entorno de la Unión Europea. Está Bélgica, que aun no siendo una potencia, indudablemente es un ejemplo de lo que alguna vez, con cierto desprecio, entre comillas, sobre todo desde el punto de vista anglosajón, se denomina un funny country, un país un poco gracioso, porque realmente uno, cuando se acerca a este país, pues no deja de sorprenderse cómo sigue siendo un país, con los problemas que tiene y demás, y cómo logra de alguna manera solventar, por lo menos en el día a día, los problemas que implica la heterogeneidad de la composición de este Estado. Están los países nórdicos, para quienes, algunos de los que estamos aquí, especialmente para mí, pues siguen siendo un modelo, aunque solo sea por todo, ¿no? Y casi nos da igual de lo que sea, todo lo que nos venga de allí nos parece fenomenal. Pero en este caso concreto, no siendo países federales, es cierto que también han iniciado una senda de descentralización y que cuando uno se acerca a ellos, pues quizá tiene cosas que aprender y que por lo menos hay que saber que están ocurriendo allí desde otro aspecto que no es el estrictamente federal, o por lo menos del federal del libro que aprendemos en los manuales. Y por último está Canadá, porque también, aun siendo un país, aquí se va a hablar de Estados Unidos y con bastante autoridad, creo yo, bastante más de la que podría hablar yo, Canadá es un país en el que quizás sea un ejemplo de cómo, cuando uno se acerca a él y ve la heterogeneidad del sistema fiscal, cómo aún así se consigue que no haya una excesiva carga fiscal o una carga fiscal enorme sobre los ciudadanos, aunque todos los elementos constitutivos del Estado realmente tengan competencias, casi libertad absoluta, por lo menos en términos teóricos, para imponer su propio sistema fiscal. Y como este país también, además de problemas meramente económicos,
el desafío realmente es la convivencia entre comunidades culturales y políticas totalmente diferentes, ¿no? Esta ha sido un poco la elección de los países que están ahí. Como el tiempo es limitado, yo he puesto lo que debería ser la conclusión, la visión global, la he puesto al principio, con lo cual me cubro en salud y si luego no llegamos a todo lo que yo quiero decir, por lo menos yo lo que quiero es que ustedes tengan una visión global, y cuando esto lo digo no es una visión ambiciosa, sino unas pinceladas de qué está ocurriendo por ahí en muchos lugares diferentes del globo. Lo cierto es que y incido en que no va a haber quizá demasiados datos técnicos aquí, sino simplemente una visión desde arriba. Lo cierto es que se observa una tendencia, como dice la presentación, generalizada a la descentralización y a la reforma de los sistemas actualmente existentes. Si uno mira hacia atrás en los últimos pocos años, 10 años solo, verá que todo el mundo de alguna manera se ha movido. Si uno mira más atrás, pues todo el mundo se ha movido. Incluso el Estado nuestro, que parecía más inamovible desde el punto de vista constitucional, también se ha movido en este aspecto y forma parte de uno de los ejemplos, quizá con Italia, en los que ha habido una cierta, una gran descentralización en este aspecto del federalismo fiscal. Las razones para la reforma o que todo el mundo de alguna manera se haya visto obligado a replantearse y a cambiar algunas cosas, aunque luego ha habido marchas atrás, como veremos en algunos ejemplos. Luego, el avance hacia adelante a veces es problemático. Pues es un tópico decir que la globalización ha puesto presión en lo que son las entidades subnacionales, porque están incardinadas en marcos económicos y comerciales más grandes, en las que obviamente no vale ir por libre ni como un francotirador, ¿no? Algo que es cierto, tiene mucha incidencia, veremos que sobre todo en los países nórdicos esto ha llevado al cambio, es que muchas veces los cambios tecnológicos en la prestación de servicios hacen que haya que replantear la forma en que se financian estos servicios y cuál es la relación entre las entidades subnacionales o constitutivas de un Estado federal o de un Estado unitario, a las que se pretende una cierta autonomía, y el Estado central o el Estado federal. Los cambios demográficos, también muy importantes, no solo lo que es el envejecimiento de la población, que incide sobre todo en las prestaciones de servicios a este segmento de la población, que ha hecho que haya que modificar la forma de financiación de estos servicios o replantearse realmente la eficiencia de estos servicios, la calidad también de estos servicios. Pero también lo que es la movilidad demográfica, algo que se habla mucho en los libros quizá, pero que es cierto cuando uno baja un poco a la realidad. Movilidad demográfica a veces forzada, a veces no tan forzada, voluntaria, buscando oportunidades, por lo menos ciertos segmentos de la población, mejores de fiscalidad, mejores de trayectoria profesional. Cierto también que, sobre todo después de la crisis económica, la presión sobre lo que es las balanzas fiscales, lo que son los equilibrios fiscales en las entidades no solo federales, subnacionales también, ha supuesto que haya que, de alguna manera, replantearse esa especie de, entre comillas, a veces maná que venía siempre del Estado federal a la hora de subvencionar o de financiar a las entidades subnacionales. Hay una tendencia a que haya una responsabilidad casi absoluta ya de estas entidades, por lo menos teóricamente. Por eso, también, derivado de esto, hay una tendencia a la reforma para mejorar o racionalizar los sistemas de transferencias, dicho sea de forma general, fundamentalmente los sistemas a veces de nivelación, es decir, de igualación de las entidades subnacionales, pero también en los sistemas de transferencias para necesidades concretas, ¿no? El entorno político también cambia y ha cambiado, no solo en nuestro país con las últimas elecciones, sino en otros muchos países. Una tendencia quizá que viene hacia el comunitarismo otra vez, ¿no? Una tendencia en la que quizá dejamos atrás el individualismo de los últimos años y viene una tendencia nueva, no nueva, quizá rescatar ideas viejas, en las que la solidaridad se entiende otra vez, pero quizá de una manera diferente. Y en cualquiera de los casos se intenta que los sistemas pues, sean eficaces, sean equitativos y sean estables. Ha habido sistemas que han sido estables por 20 años, como en Canadá, y que sin embargo se han modificado, se entiende que han tenido que modificarse. Otros sistemas, sin cambiar realmente nada, han sabido adaptarse a las nuevas realidades, ¿no? Bien. Por lo tanto,
decimos, hay una tendencia a la descentralización y a la reforma, hay una tendencia a la simplificación, una tendencia a que los sistemas de transferencias dejen de ser transferencias particularizadas para cada cosa, o subvenciones para cada cosa, sino que hay una especie de simplificación en el que ya no haya que cumplir ciertas condiciones para cada una de las cosas, sino se haga mediante una fórmula y se traslade lo que es la transferencia de fondos para evitar ese desbalance o desequilibrio fiscal vertical entre el Estado federal y las entidades subnacionales. Se va más quizá también a los criterios de cómo se prestan los servicios, es decir, más que del costo, quizá si usted es bueno, yo le daré, y si no es bueno, pues igual lo que tiene que hacer es replantearse con el dinero que tiene o con el que le doy, mejorar la calidad de sus servicios. Hay, ciertamente, aunque hay una tendencia a la descentralización, si uno se acerca a los datos de nuestro entorno, estamos hablando de datos OCDE, pues luego quizá es más las palabras que la realidad. Hay una descentralización más desde el punto de vista del gasto que desde el punto de vista de los ingresos. Es decir, los ingresos siguen estando mayoritariamente en manos de lo que sería el Estado federal o el Estado central, por así decirlo. Pero sí hay un aumento claro en que la descentralización va por la vía del gasto, que se gasta más autónomamente por las entidades subnacionales. Hay una tendencia de la que también se habla mucho, a la competencia fiscal, que es cierta. Imagino que luego algún ponente de otro país, por ejemplo, en el caso suizo, se ha hablado de esta competencia fiscal entre cantones, entre entidades en nuestro propio país. Se ha hablado de esta situación. Es cierto que hay tanto en la imposición directa, lo que es realmente el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de las personas físicas, una cierta competencia fiscal que puede llevar a lo que los ingleses llaman el income sorting, es decir, que haya poblaciones o regiones o áreas al menos en los que los ingresos de la población sean medianamente uniformes, es decir, no que la media sea de 100.000, sino que casi todos ganen 100.000, ¿no? Y de alguna manera haya eso también que mirarlo desde el punto de vista de los desequilibrios, no solo ya económicos, sino desde el punto de vista sociales y culturales. Una tendencia también a solventar los temas de competencia indirecta, y aquí vemos que incluso los estados federales más claros como Canadá pues han llegado a una especie de vaciamiento de las competencias de los estados federados, de manera que haya un entente cordial, más o menos cordial, entre ambos centros de poder, de manera de uniformar, bien sean las bases imponibles o bien sean los tipos impositivos, porque esa competencia en ciertos estados por lo menos existe. Sabemos que en el entorno de la Unión Europea esto no puede ser así porque está armonizado sobre todo el impuesto sobre el valor añadido. Bien, en los sistemas de nivelación, como he dicho, pues también hay una tendencia a la reforma de manera que sean más transparentes, se sepa claramente cuál es la fórmula para que la transferencia ocurra, y una tendencia, digamos, a la simplificación, ¿no? Y sobre todo la preocupación existe en los sistemas de nivelación en que no haya una especie de efecto perverso de bonus o de favorecimiento de entidades subnacionales acostumbradas, entre comillas, y esto es, tómenmelo tal como viene en los estudios, no una opinión personal, acostumbradas a recibir la transferencia desde el Estado central o de otras regiones o entidades del propio Estado federal, no adopten, digamos, las medidas necesarias para que esa nivelación no sea necesaria en el futuro. Hay una discusión, por ejemplo, en Estados federales, en las que ya la discusión realmente no es entre el Estado federal y los Estados federados. Cuando hablo de Estados hablo en general regiones, áreas, entidades subnacionales, sino que la pelea o la lucha se traslada en muchos casos a las propias entidades subnacionales, ¿no? Con las implicaciones económicas que esto tiene y con las implicaciones políticas que esto tiene, sin lugar a dudas. Esto lo vemos en países de nuestro entorno que pudieran ser quizá no tan discutidos como el nuestro. De ahí que lo que se vaya es que a esa eficacia, equilibrio, estabilidad, no sea, entre comillas, contraproducente. En el marco de la Unión Europea, ustedes saben que, esto se ha recordado en los últimos tiempos también por ciertos elementos, la Unión Europea como tal respeta la estructura política y constitucional de los Estados miembros.
En el artículo 4.2 así se dice, pero dice también, y aquí es donde puede haber esa especie de choque en algunos casos, se respeta la identidad nacional inherente a las estructuras políticas y constitucionales, también en lo referente a la autonomía local y regional, y respeta las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen que ver con la defensa de su integridad territorial. En el ámbito de la Unión Europea sabemos que existe el principio, primero, el de atribución de competencias, y por tanto la Unión solo ejerce las competencias que expresamente se le han atribuido. En el resto de competencias no exclusivas funciona el principio de subsidiariedad, que el Estado adopta las medidas pertinentes para cumplir con el derecho de la Unión Europea, incluyendo a sus regiones y entidades, cualquiera que sean sus entidades subnacionales, o el Estado en su conjunto. El Tribunal de la Unión Europea dice que en el reparto interno de competencias la Unión Europea no se tiene por qué meter, eso es una cuestión de cada Estado, luego ahí no hay ningún problema en Estados unitarios y Estados federales, y sobre todo que las legislaciones intraestatales no están sometidas al filtro o al criterio de los principios de no discriminación. Ahí lo que es el tribunal no se va a meter. Si usted quiere discriminar a sus propios nacionales, es su propio problema, esa discriminación inversa o reversa que se suele llamar. Ahí no nos vamos a meter. Si usted quiere discriminarles, es problema suyo. Lo que no puede hacer es discriminar a los nacionales de otros estados. Y, sobre todo, a la hora de adoptar medidas que puedan parecer puramente internas, sí hay una jurisprudencia muy clara de que en el caso de que estas medidas pudieran, no es que puedan, sino que pudieran implicar una discriminación a otros nacionales de otros Estados miembros, entonces sí que el tribunal es competente para rechazar estas medidas o esta legislación puramente interna y puramente regional. Lo que sí dice también el tribunal es que sus criterios a la hora de establecer cuándo existe discriminación por una legislación de un Estado concreto, esos criterios que el tribunal marca en el ámbito de la Unión Europea, los tribunales nacionales pueden aplicarlos para decidir cuándo hay una discriminación interna en la que el Tribunal de la Unión Europea no se va a meter, pero sí pueden, digamos, beber de los criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Trasladarlo a los mutatis mutandis. Será cuestión de los tribunales nacionales. Eso ya es otra cuestión. Bien. Bueno, pasamos a lo que es Alemania, algo quizás el país que más cosas tiene por ahí, aunque solo sea por ser el primero. No es el país que pudiéramos seguir como modelo al principio, pero no es desde luego el más federal de nombre, sí que lo es, pero no es el que otorga más autonomía a los Estados federados. El federalismo alemán como federalismo tipo, digamos en contraposición a lo que podría ser un federalismo dual de los países más del entorno anglosajón, como puede ser Estados Unidos, Canadá o Australia, es un federalismo cooperativo, es un federalismo, digamos, en el que hay una cooperación entre las instituciones, no hay dos centros de poder absolutamente separados con una estructura de poder totalmente íntegra, en el que hay un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, que eso es lo importante en muchos casos que marca la diferencia. Hay un único poder judicial. Es un federalismo ejecutivo clarísimamente en el que el Estado federal dicta la legislación y los Estados miembros ejecutan la legislación. Si hay otra cosa no se dice, son los Estados miembros los que ejecutan la legislación del Estado federal. De hecho, un ejemplo claro es que el número de funcionarios del Estado federal como tal es mínimo en comparación al número de funcionarios de los Estados federados, porque no hace falta, de acuerdo con el esquema de competencias, un número grande de empleados públicos del Estado federal para implementar las medidas del Estado federal. Es clara la asimetría de los Estados federados, hay Estados grandes, Estados pequeños, hay ciudades-Estado como Berlín. La asimetría que ya era inicial en la República Federal, obviamente después de la anexión, digamos, la integración, yo creo que desde el punto de vista económico fue una anexión pura y dura de lo que era la República Democrática Alemana, indudablemente la asimetría se ha acentuado, ¿no? Y esto se ve sobre todo en cuanto a eso que he comentado antes de la discusión ya no tanto entre Estado federal y Estados federados, sino Estados federados entre sí, que son los que de alguna manera, sin ningún género de dudas, transfieren fondos al objeto de nivelar el nivel de vida de otros estados menos pudientes económicamente.
Es una federación en la que el Tribunal Constitucional, un poco lo que ha ocurrido aquí, tiene una posición reforzada a la hora de interpretar las potestades legislativas de la Federación, del Estado federal y de los Estados federados. Y ha usado este poder, digamos, en muchos casos. En cuanto a la distribución de competencias, hay competencias exclusivas, competencias concurrentes y lo que se denominaba la legislación marco, que fue abolida en la reforma constitucional del 2006. En el tema de competencias concurrentes, pues es donde ha habido realmente una pelea entre el Estado federal y los Estados federados, que ha hecho que se haya modificado la lista también de competencias exclusivas de la Federación y de los Estados federados. En cuanto a la distribución de competencias, yo había puesto lo que son las competencias tributarias, lo he eliminado para no cargar un poco tanto las tintas y para pasar directamente a lo que es en esta relación de competencias exclusivas, concurrentes y la legislación marco que fue abolida porque se usó por la Federación para marcar demasiadas cosas de acuerdo con el criterio de los Estados federados. Para pasar a lo que es, después de ver lo que es en la nivelación entre el Estado federal y los Estados federados, hay una distribución vertical primero de los impuestos, IVA, IRPF, impuestos de sociedades, se distribuye entre la Federación y los Estados federados y después, con la porción que va a los Estados federados, se produce también el efecto de la nivelación con el resto de los estados. Sería el tercer estadio de lo que es la nivelación entre Estados federados. Hay unos porcentajes que vienen establecidos por ley ordinaria, en el que intervienen también en el IRPF y el impuesto de sociedades las entidades municipales. Las entidades municipales también participan de esa distribución de los tributos, impuestos de sociedades, IRPF, IVA, más que impuestos de sociedades. Si bien la ley básica, lo que es la ley fundamental de BOM, funcionó, digamos, con cierta estabilidad hasta el año 62, si no recuerdo mal, en que hubo una primera reforma, se vio ya al principio del siglo XX lo que tienen ustedes ahí, que es que había que mejorar el proceso de toma de decisiones a nivel legislativo fundamentalmente. ¿Por qué? Porque lo que en principio se establecía como los Estados federados no tienen muchas competencias legislativas. Sin embargo, hay una Cámara, que es el Bundesrat, que tiene el poder de veto y, por tanto, ahí es donde los Estados federados filtran o, de alguna manera, intervienen en la producción legislativa. No realmente de forma autónoma como tal, sino a través del filtro que supone el Bundesrat. Pero esto es como todo, cuando uno le dan competencias, al final se ensanchan las competencias y al final lo que se creía que iba a ser una intervención del Bundesrat, vamos a poner del 20% en la producción legislativa, pues pasó a ser del 60%. Luego el derecho de veto del Bundesrat creció de una manera que no estaba pensada en el modelo original. Y a esto fue fundamentalmente la primera reforma, en la mejora, digamos, de lo que es la producción legislativa. También a reducir los supuestos de financiación mixta. Una de las cuestiones clave en los Estados federales es que se puede uno separar claramente las competencias, pero hay una competencia, entre comillas competencia, que no viene o quizá no venga en lo que es el texto constitucional y que es la competencia o la facultad que tiene el Estado de gastar, el Estado federal de gastar. Dice, bueno, pues si gasta mejor. Bueno, claro, pero cuando alguien gasta, gasta marcando las pautas del gasto. Y eso que se llama el spending power del Estado federal, pues tiene un costo, en muchos casos, que implica la reducción de facto de las competencias de los Estados federales. Esa clarificación es lo que pretendió también la primera reforma del año 2006. Esta reforma, pues como digo, va en las áreas que tienen ustedes ahí y estableció también pues, una especie de limitación clara de la responsabilidad financiera. Se introdujeron artículos nuevos en la Constitución, unos cuantos además, no hubo ningún problema en ello. Se estableció también que el Pacto de Estabilidad Nacional se fijaría por ley. Se reforzó la autonomía fiscal de los Estados, permitiéndoles una incidencia sobre todo en lo que son los impuestos locales, pero que tampoco es demasiada. Hay una especie de creencia al principio, quizá vulgar, en que los Estados federados tienen muchas competencias. Desde luego, desde el punto de vista tributario, tienen bastante pocas los Estados federados alemanes. Tienen más, de hecho, yo diría, los municipios que los propios Estados federados, porque los municipios tienen la facultad de imponer lo que llama un Municipal Business Tax, que es un impuesto sobre sociedades, entre comillas, de los propios municipios.
Lo que sí se hizo fue reducir los acuerdos mixtos. Había un tema muy claro, que es el tema de la educación superior, el tema de la educación de secundaria y la educación superior, en el que el Estado federal se había inmiscuido, quizá exageradamente, desde el punto de vista de los Estados federados, en las competencias de los Estados federados, y ahí hubo un problema realmente importante. Se modificó esa situación, aunque de hecho se volvió a modificar de alguna manera a partir del año 2009 en la segunda reforma. Hubo una especie de marcha atrás y de hecho el Estado federal ha retomado el timón de alguna manera de facto, por lo menos en lo que es la educación superior, con programas de atracción de investigadores que por lo menos de momento parece que son relativamente exitosos, ¿no? Se incluyó el tema de las obligaciones de Maastricht, de acuerdo con lo que las responsabilidades de cada cual, de alguna manera diciendo que cada uno debía a cada palo que aguantara su propia vela, ¿no? Hubo una segunda reforma en el año 2009, esta ya más concreta, por así decirlo, sobre todo el tema de los límites constitucionales del endeudamiento del Estado federal y de los Estados federados, que fue un poco la que nos llegó a nosotros a través de la reforma del 135, y también el otorgamiento a las entidades locales de una mayor responsabilidad y recursos financieros para sus competencias. Esto que vemos ahí en la primera línea es lo que en los países nórdicos, que son unitarios, ha llevado a la reforma de sus sistemas de descentralización financiera, el que las entidades locales sean más eficaces, lo que sea eficaz, y algo hay que indagar, lo que entiende cada uno por ello, sean más eficaces a la hora de la prestación de los servicios públicos. También una reforma que pretende incidir en la gestión, el management de lo que son las entidades territoriales, de manera que las nuevas tecnologías incidan y el Estado federal soporte, digamos, esa organización territorial de la que son responsables las entidades locales. Pero casi diría que lo más importante fue el establecimiento de los límites constitucionales del endeudamiento. Curiosamente, los Estados federados eran adalides de que no hubiera endeudamiento de los propios Estados federados. Es decir, ahí no hubo una pelea tan clara como podría parecer en un principio. Fueron ellos los que estaban dispuestos a adoptar la medicina. Desde luego, es una reforma que se va a realizar en el tiempo. Para el Estado federal el límite se implementa ya este año 2016 y para los Estados federados en el año 2020. Bueno, ese es el objetivo, esas fueron digamos, las medidas. Y como ven ustedes, pues ha habido dos reformas seguidas casi en el tiempo, en las que veremos el éxito que tienen, pero han sido reformas consensuadas. La primera reforma, habría que decir la del 2006, que tiene un precedente en el 2003 que fracasó, eso es cierto. En muchas de las reformas que se han implementado, una de las cuestiones es lo que denominan los anglosajones la maduración de la reforma. Es decir, que ha habido primero muchos esfuerzos e incluso reformas fallidas, muchos o por lo menos alguno, de manera que la reforma que al final se implementa no tiene como base la nada, sino que conlleva antecedentes anteriores de fracaso o de intento, por lo menos, de llevar adelante la reforma. En el 2003 fracasó la comisión mixta entre el Bundesrat y el Bundestag, que pretendía llevar a cabo la reforma, y en el 2005, con la gran coalición, que también la tenemos hoy, entre comillas, está en la sopa en este país, pues realmente fue la que llevó adelante la reforma con el consenso de los dos partidos mayoritarios, el Partido Socialdemócrata y el partido de Angela Merkel. Bueno, con lo cual se ve que si hay consenso se puede llevar adelante. Si no hay consenso, no solo a nivel federal, sino a nivel de Estados federados, no hay posibilidad de implementación de la reforma. Este sería a grandes rasgos lo que es las dos grandes reformas que ha habido en Alemania, vigentes, exitosas. Bueno, no tenemos la perspectiva todavía, pero parece que sí, desde el momento en que ha habido consenso. El siguiente país que tienen ustedes delante es Bélgica. Bélgica no es que sea un gran país en términos de potencia económica, obviamente, es un país pequeño. Es un país que cuando uno se acerca a él dice, oh cielos, ¿esto cómo puede funcionar? Esto es un follón. Es un país pequeño también, más pequeño que Alemania, más grande que los países nórdicos, pero bueno, que no tiene 12 millones de habitantes, tiene 11 millones, que tampoco, pero muy divididos, eso sí. Entonces, hay tres regiones federales, que quizá por orden debería haber puesto antes Flandes, Valonia y Bruselas, que es una región a sí misma. Hay tres comunidades y hay 4 comunidades lingüísticas, que son la flamenca, como ven ustedes ahí, la francesa, la bilingüe, que es flamenco-francesa, y la germanófona. Y hay 3 niveles de gobierno,
que son el federal, el de las comunidades y el de las regiones, no el nivel local. O sea, hay comunidades y regiones. Lo cual llevaría a establecer que hay 7 parlamentos diferentes. Pues no hay 7, pero hay casi 7, hay 6, ¿no? Porque los flamencos unificaron lo que son los parlamentos de la Comunidad de Flandes y el de la región como tal. Bueno, este grandísimo follón pues a veces funciona y a veces no. En la reforma del año 2011-2012 fue el parto, dicho sea coloquialmente, del desfase del récord mundial, por así decirlo, de un país sin gobierno, ¿no? 541 días, o sea que aquí podemos estar tranquilos de momento, que alguien tiene el récord y bueno, tiene un récord largo, difícil, y esto es como el de Bob Beamon del 890, aquel que costó, pues eso, una generación completa en batirlo. Entonces, fruto de ese desajuste, vamos a llamarlo así, por decirlo suave, los constitucionalistas no sé cómo lo llamarían, bueno, el país sigue funcionando, o sea que pues es la reforma del 2011-2012, depende cuándo se aprueba, cuando se implementa, que es lo que se llama el Butterfly Agreement, porque es un acuerdo en el que el hacedor, el muñidor, como se dice ahora del acuerdo, pues llevaba siempre una pajarita. Entonces, el acuerdo de la pajarita, porque Di Ripo, que fue el hacedor, era el que puso de acuerdo, no a todos los partidos, curiosamente, porque los flamencos se retiraron de lo que es el acuerdo final, pero bueno. Entonces, es una reforma que es fundamentalmente política y territorial. Es una reforma en la que, curiosamente, y esto me imagino que para los constitucionalistas, igual que para mí por lo menos, es algo curioso. El país en general es bastante curioso, políticamente hablando y económicamente hablando también. Hicieron una reforma del procedimiento de reforma constitucional, pero que fue temporal. Es decir, enmendaron el artículo 195 de la Constitución, pero de forma temporal para que la reforma constitucional fuera factible. Una vez que se fue la reforma, vino otra vez, si no estoy mal informado, el 195 volvió a ser el que era, ¿no? O sea, una trampa, no sabemos muy bien, contra la propia Constitución, ¿no? Que si fuera una persona se habría sentido estafada, pero de hecho, si estaban todos de acuerdo, pues no pasó nada. Pues es un procedimiento que yo no sé si habrá existido en algún otro país, yo no lo he visto. Y se hizo una reforma del Senado, que curiosamente también dejó de ser una Cámara electa y pasa a ser una Cámara en la que las comunidades designan a los senadores, con un margen de cooptación también, para que se suponga que hay gente preparada en ese Senado. Y al Senado se le aparta casi del procedimiento legislativo y se le deja como una Cámara en la que, bueno, sí tiene realmente poder de cara a las enmiendas constitucionales y a la estructura institucional, pero lo que es en el proceso legislativo se le deja un poco de lado. Quizá para evitar, para intentar que el país quizá funcione, no lo sé. Pero lo cierto es que un país federal, a una Cámara que se supone que es la de representación territorial, le deja fuera de ese proceso legislativo. En lo que es la reforma más económica, hay una transferencia de competencias sobre el gasto a regiones y municipios. Ya había habido una anterior en lo que se llama el Acuerdo Lammenborn en el 2001, una transferencia a las regiones de competencias fiscales, pero aquí claramente las regiones pasan a tener mayor competencia. Hombre, desde nuestro punto de vista quizás es una competencia un poco pobre, pero porque pasan a tener competencia sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas en materia de lo que se llaman gastos fiscales, de deducciones, en materia de tipos en algunos casos, pero también tienen la facultad de minorar contribuciones a la seguridad social, que eso puede ser importante. El tema del empleo siempre, lo que es la política de empleo en países federales, hay una cierta tendencia a que vaya cayendo más desde el punto de vista de las entidades subnacionales, incluso a nivel de municipios, ¿no? Se hace una revisión también de la fórmula de nivelación para evitar, entre comillas, eso que se denomina el efecto perverso que hemos dicho antes. Aquí, pues como siempre, la oposición en muchos casos de los flamencos, que son los ricos de Bélgica, pues obviamente mediatiza o influye en lo que es la fórmula de
Y en cuanto a lo que es propiamente los límites fiscales, por así decirlo, los tipos de IRPF y demás, se establecen ciertos límites para evitarlo, eso que hemos dicho antes de la competencia fiscal entre las propias regiones. Y para evitar, digamos, la falta de progresividad o que alguna de las regiones limiten esa progresividad. Bueno, el acuerdo está ahí. A partir del 12 veremos en qué si acaba bien o acaba mal, ¿no? Pero lo cierto es de Bélgica se dice que la creatividad de los belgas casi ha llegado al punto máximo en cuanto al Estado, y hay muchas voces que dicen que lo que tienen que es refundar el Estado, es decir, crear un Estado con 4 Estados federados como tal y marcar a partir de ahí con una Constitución nueva cuáles son las competencias de cada cual, respetando lo que es las comunidades lingüísticas, porque en la reforma que hemos visto una de las cuestiones más importantes era el reparto, digamos, o la circunscripción de los distritos electorales. Esa era una de las cuestiones madres en la reforma en cuestión, desglosando en Bruselas en 2 distritos, nombrando un fiscal general de flamenco y otro francés. Es decir, este tipo de cuestiones en el que realmente vemos que las cuestiones nodulares, que no son estrictamente económicas, sino puramente políticas o incluso culturales, por así decirlo, todavía no están resueltas y siguen ahí. Por eso hay quien dice, voces muy autorizadas, que lo que deben de hacer es refundar el Estado de una vez por todas e ir, después de esto que se denominaba la 6ª reforma constitucional, luego ya han tenido 6 reformas constitucionales, ir inmediatamente casi a la 7ª reforma constitucional, que será la de la refundación del Estado. Bien, pasamos ahora a los países nórdicos. Yo he traído 2 países nórdicos, que son Dinamarca y Finlandia, en los que ha habido reformas en los últimos años importantes. Son países centralizados, o países unitarios, podría no ser así, pero parece que el frío une a la gente. Son países pequeños, no llegan a 6 millones de habitantes, en un territorio, pues bueno, en Dinamarca más pequeño, obviamente, Finlandia es un país mucho más grande, y en los que no hay realmente esa tradición federal. Dinamarca es un Estado unitario, pero muy descentralizado. Si uno va a los datos de la OCDE, bueno, el más descentralizado, de acuerdo con estos datos, es Canadá, con los parámetros de la OCDE, que son parámetros habitualmente económicos, puramente económicos, de porcentajes de gasto y porcentajes de ingreso de las entidades subnacionales. Hay una autonomía local reconocida constitucionalmente, cierta, entre comillas. La Constitución dice que esa autonomía será dictada por una ley del Parlamento, pero lo cierto es que los municipios son los que llevan la carga de lo que se llama el Estado social. El welfare state está en manos de los municipios. Hay un IRPF municipal también, estrictamente municipal, luego hay una autonomía cierta de los municipios, esto ocurre también en Finlandia, y hay un sistema de nivelación entre municipios. Entonces, en el año 2007 hubo una nueva organización territorial. Como me queda poco tiempo, lo voy a desglosar las 2 cosas, Finlandia y Dinamarca. ¿Cuál es el objetivo? Y es que un número grande de municipios disminuya el número de municipios de una manera realmente drástica. Es decir, que se pase a municipios en los que la optimización de recursos implique la provisión de servicios públicos, sobre todo de tercera edad y servicios sociales, de una forma eficaz por los municipios, de manera que sean autosuficientes. Esta redistribución territorial fue o ha sido exitosa en Dinamarca, porque hubo una reducción de ayuntamientos ciertamente importantes, es decir, de 270, más de 270 pasaron a 98, y la media de la población pues pasó de 20 a 56.000 habitantes por municipio. Hay una especie de en el ámbito, digamos, de los estudios de federalismo fiscal respecto a cuándo un ayuntamiento es más eficaz y no. Entonces, por debajo de, creo que son 20.000 habitantes es ineficaz, pero por encima de 250.000 pasa a ser ineficaz también. Luego, hay que buscar un poco ese equilibrio, ¿no? Entonces, hay una redistribución de competencias que fue exitosa, que fue zanahoria y palo. Yo te subvenciono para que te integres en unidades mayores, lo puedes hacer bien territorialmente con una única entidad territorial o a través de lo que son asociaciones conjuntas, ¿no? Consorcios, diríamos aquí. Sin embargo, en Finlandia, pues que también tiene solo 2 niveles de gobierno, pues hubo una primera reforma que fue exitosa, la reforma Paras de 2007,
y, digamos, con la breadilla, entre comillas, de la primera reforma que fue exitosa, el Gobierno que tomó posesión en el 2011 vio que todavía hacía falta, según su posición política, una segunda reforma para dejar los municipios en número de 70 o 100, de 300 y pico que había en el 2001. O sea, la minoración realmente sería drástica buscando esta optimización de recursos. Se estableció una fusión voluntaria, entre comillas, pero con la posibilidad de que hubiera una fusión forzosa. En Dinamarca marcaron el plazo de 1 año para hacer las fusiones, porque el Parlamento realmente podía imponer la fusión de municipios. En Finlandia, en cambio, constitucionalmente hablando, había un problema claro que hizo que fracasara esta segunda reforma de una minoración más exagerada todavía del número de municipios, ¿no? Primero, que no había consenso, y segundo, que constitucionalmente hablando la Comisión Constitucional del Parlamento dijo que esa reforma no era viable desde el punto de vista obligatorio, vamos a decirlo. Se reformó también el sistema de financiación, sobre todo quitando competencias al Ministerio de Educación y al Ministerio de Asuntos Sociales, y pasó todo al Ministerio de Economía, de Hacienda o el Ministerio de Finanzas, como lo quieren ustedes denominar. De manera que él, que en principio tenía una posición mucho más débil desde el punto de vista de las transferencias a los municipios, pasó a ser el casi único dueño y señor, entre comillas, de estas transferencias, lo cual fue aceptado muy bien por los municipios porque tenían un solo interlocutor, con lo cual se unificaban los criterios a la hora de hacer las transferencias, todo más transparente y más simple. Lo que es Canadá, y con esto acabo, esta especie de visión global, Canadá es... ¿Qué incidiríamos en Canadá? Bueno, Canadá es otra especie de, no el follón de los belgas, entre comillas, pero sí un Estado federal dual, con lo cual cada uno es muy mirado con sus propias competencias. Hay un nivel federal y un nivel provincial, que son los estados como tal, son provincias allí. Además, no constitucionalmente reconocidos, hay territorios que son 3, que son muy grandes, pero que están muy poco poblados, y hay gobiernos locales que dependen de las provincias. Pero constitucionalmente hablando hay provincias y lo que es el Estado federal. La federación tiene una serie de competencias y las provincias tienen una serie de lista de competencias exclusivas. Hay una cláusula que es la cláusula general, la de Peace, Order and Good Governance, la POG, que esa permite al Gobierno realmente muchas cosas, ¿no?, en función de las necesidades de la federación. Hubo una reforma en el año 82, la más importante, en el que se dijo que las modificaciones constitucionales había que consensuarlas con las provincias, en el que una cuestión nodular en Canadá ha sido quién maneja los recursos naturales, no solo quién los maneja, sino quién es el que está capacitado para hacer tributar los recursos naturales. Esta ha sido una cuestión discutida hasta la saciedad, discutida y de forma virulenta, en muchos casos, sobre la competencia de las provincias o no para imponer tributos sobre los recursos naturales. Y las transferencias de nivelación que se protegieron constitucionalmente, es decir, se incluyeron en la Constitución. ¿El problema en Canadá cuál es? Que las provincias tienen la capacidad de imposición directa para fines provinciales y la Federación tiene capacidad de imposición directa e indirecta para recaudar. Luego, primero, la Federación no tiene capacidad para imponer tributos que no tengan un fin recaudatorio. No hay posibilidad de la finalidad extrafiscal del tributo que enseñamos en las facultades, ¿no? Yo no puedo poner impuestos medioambientales, así como en muchos casos aquí se pone ese impuesto y la finalidad recaudatoria. En la Federación Canadiense sería al revés. No habría que disfrazar el impuesto, habría que decir esto es para recaudar porque la Constitución me lo permite, ¿no? Pero las provincias solo pueden poner tributos directos. Y aquí es donde viene la discusión, y muchas veces, cientos de veces ha llegado a los tribunales, de cuándo un tributo impuesto por la provincia es directo o no es directo. O sea, esa diferenciación que hacemos en las facultades y que parece que es un rollo macabeo que nadie hace caso, pues en Canadá es una cuestión nodular de si las provincias, cuando imponen un tributo, ese tributo es directo o es indirecto. Si se puede trasladar la carga tributaria o no, ¿no? Y desde ese punto de vista casi todos los tributos podían ser indirectos. Pero bueno, esa es una de las cuestiones nodulares. Entonces, el problema en Canadá también es que hay provincias muy ricas y provincias no tan ricas. Entonces, la definición del estándar mínimo, al final, lo que se ha hecho es coger el de las 10 provincias, que era muy discutido si eran 3 provincias o 5 provincias para establecer cuál es el estándar mínimo a la hora de establecer el mínimo de nivelación, ¿no? Y el tema de si se incluían los recursos naturales o no. Y al final, en lo que es la reforma constitucional, que se preparó por un grupo de expertos reconocidos y aceptados por todos, lo que se hizo fue incluir los recursos naturales, digamos, en un 50%.
el proceso de lo que es la reforma del 2007, es una reforma muy actual, fue un proceso en el que ha habido una negociación con las provincias, un proceso transitorio en el que ha habido también mucha cocina, entre comillas, y en el que hay procesos bilaterales, por así decirlo, de integración de ciertas provincias. Hemos dicho, se tienen en cuenta parcialmente los recursos naturales. Se intenta, como en todas las reformas, digamos, que una vez que se hace la nivelación, resulte que la provincia nivelada esté en mejor posición que algunas de las niveladoras, es decir, algunas de las que pagan resulta que pasen a estar en peor posición que algunas de las que estaban en posición inicial mejor o peor, y eso es una de las cuestiones de la reforma bastante claras. La reforma, bueno, pues tuvo, como todas las reformas constitucionales de este tipo, o de federalismo fiscal, aunque no sean constitucionales, parece ser que hay que hacerlas en un momento de situación económica buena. Es uno de los elementos que parece que inciden en que la reforma sea llevadera en el futuro. De hecho, aquí, aunque la crisis del 2008 hizo que hubiera una cierta vuelta atrás en alguna de las cuestiones. Lo que es nodular en el tema canadiense es, y esto es, digamos, lo que llama más la atención desde el punto de vista del externo, y lo que está también en discusión hoy por los propios constitucionalistas canadienses, son esos acuerdos con cada provincia, acuerdos fiscales intergubernamentales entre lo que es el Estado federal y cada una de las provincias, ¿no? Hay acuerdos ad hoc para cada una de ellas. Hay a veces muchas peleas. Cuando en la imposición directa no tantas. En la imposición directa las provincias han llegado a retirarse, digamos, de su capacidad para imponer un tributo directo sobre la renta, de manera que lo imponga el Estado, lo recaude el Estado y ahí se le dé una participación. Pero en tributación indirecta ha habido una auténtica pelea, ¿eh? Cada uno de los provincias ha adoptado un impuesto federal, pero no todas. En British Columbia, por ejemplo, hubo un referéndum para ver si se adoptaba el impuesto indirecto federal o no, y salió que no. Luego tiene su propia imposición indirecta. En alguna provincia, cuando se intentó imponer un sistema de imposición indirecta también federalizado, arriaron todas las banderas de la federación, ¿no? En señal de protesta. Es decir, esto que aquí nos parecería un poco así, ¿no? Y llegaría entre los periódicos, allí no tuvieran tampoco inconveniente. Luego, el tema canadiense, digamos, el nodular, el que quizá debamos aprender, aunque ellos mismos parece que les falta la confianza si en el futuro se puede sostener un país federal en este sentido, es en el de la cocina, en esa diplomacia que ellos mismos llaman federación provincias, ¿no? En el que realmente hay una asimetría clara, que es un ejemplo, pero que permite, dicen ellos, mantener el país unido y en una dirección. Los críticos dicen que lo que, por otro lado, no permite al país llevar adelante todo su potencial. Esta es una discusión que es generalizada en los Estados federales. Y como creo que me he pasado el tiempo, yo les doy las gracias por su atención y espero las preguntas. Gracias. Muchas gracias, profesor Bernales, por su interesante exposición, en la que quizá podamos destacar como líneas generales que hay una tendencia general a la descentralización, independientemente de cómo sea la estructura interna federal o no federal del Estado. Cómo lo que pretenden es mejorar los sistemas de transferencia, buscando modelos de simplificación, de mayor descentralización, lo que también genera problemas de competencia fiscal, con lo cual se está trasladando el debate no tanto desde el Estado desde la Federación, sino el debate entre los Estados o las entidades subestatales miembros del Estado, y uno de los problemas recurrentes es el sistema de nivelación. Nos ha hecho un repaso por los diversos modelos, el modelo alemán de federalismo cooperativo, por contra ha finalizado con el sistema canadiense de federalismo dual y, en fin, el sistema belga o Bélgica, que es un totum revolutum, y luego dos modelos de país centralizado, Dinamarca y Finlandia, en donde la descentralización se ha llevado a nivel municipal con diferencias en cuanto al éxito de la reforma. Quizá uno de los puntos que ha deslizado al final, que es interesante, ¿no?, que es
que en realidad parece que hay una tendencia que todas las reformas fiscales funcionan siempre que se hagan en momentos en que la tendencia económica es positiva. Y bueno, pues estamos en una situación que no parece que va en esa línea. En fin, en estos momentos vamos a interrumpir para tomar el café. A continuación, en una pausa de una media horita, volveremos aquí para las dos siguientes conferencias y al finalizar las dos conferencias habrá una mesa redonda, que es el momento en el que se les abrirá a todos ustedes la posibilidad de plantear todas las cuestiones y preguntas que consideren oportuno realizar. Así que ahora son -20, volvemos para las 11:10.